El mundo ha tenido solo unos días para asimilar el impacto del adelanto de O1 de OpenAI, y he aprovechado este tiempo para leer durante mis vacaciones, o en algunos casos releer, 7 artículos que creo ayudan a explicar qué es O1 y lo que viene después. También me basaré en conferencias publicadas para respaldar estas afirmaciones de estos días. El adelanto de 0.1 representa un cambio significativo en cómo se entrenan los modelos y lo que pueden hacer. Por supuesto, también les recordaré lo que aún no pueden hacer, incluso si lo pensaran durante todo el tiempo de este vídeo. Al menos, esto es lo que opina un destacado investigador de OpenAI. No esperaba, dijo, que hubiera mucho tiempo en el que existieran dos especies, totalmente diferentes y aproximadamente igualadas en inteligencia, ganando en diferentes dimensiones, pero, parece bastante claro dónde estamos. Sin embargo, parece claro que eso es exactamente donde estamos ahora. Para ver la realidad, solo quería usar este tweet para establecer el escenario del momento especial en el que nos encontramos con la IA. Aquí está lo que creo que OpenAI ha hecho a un nivel muy alto con la serie de modelos O1. A medida que avance, profundizaré más en mi razonamiento y citaré párrafos de artículos de hace 3 años para respaldarlo. Pero para quienes buscan una visión general, esto es lo que creo que han logrado. El objetivo original de los modelos de lenguaje era modelar el lenguaje, es decir, predecir la siguiente palabra. A esto lo llamo el primer paradigma, interesante, pero no muy útil. Luego añadimos otro objetivo, el segundo paradigma, que buscaba que los modelos fueran honestos, inofensivos y útiles, dándoles recompensas cuando sus respuestas cumplían con esos objetivos, como con ChatGPT. Finalmente, el modelo O1 representa el tercer paradigma, donde buscamos recompensar respuestas que son objetivamente correctas, sin olvidar los objetivos originales, pero añadiendo esta nueva capa. Pero, ¿cómo lo lograron realmente? Te daré un resumen de 1 minuto y luego entraré en más detalles. La mayoría sabe que se puede hacer que los modelos generen lo que se llama una cadena de pensamiento, pidiendo al modelo que piense paso a paso. Esto genera respuestas más largas con pasos de razonamiento incluidos, pero ese secreto tiene ya algunos años, y no es lo que hace especial al modelo O1. Entonces, surgió una idea brillante: alimentar al modelo con miles de ejemplos de razonamiento paso a paso de humanos, y aunque esto funciona, no es óptimo ni escala bien. OpenAI se dio cuenta de que podía ir un paso más allá, y voy a dejar que ellos expliquen en los próximos 30 segundos. One thing that immediately jumps to mind is you could have humans write out their thought process and train on that. One aha moment for me was like when we saw that if you train the model using RL to generate and hone its own chain of thoughts, it can do even better than having humans write chains of thought for it. And that was an aha moment that you could really scale this and explore models. Entonces, ¿es mejor entrenar con cadenas de pensamiento generadas por el modelo? ¿Pero por qué suelen estar equivocadas tan a menudo y qué significa el aprendizaje por refuerzo en este contexto? Bueno, imagínalo así, y aquí me pongo un poco metafórico: vamos al modelo y le susurramos al oído: sé muy creativo, no te preocupes tanto por predecir la siguiente palabra con precisión, solo quiero respuestas muy diversas. El modelo, en un temperatura 1, felizmente generará un montón de cadenas de pensamiento diversas. Mientras tanto, otros investigadores podrían estar pensando: ¿qué están haciendo? Estas respuestas van a ser tan poco fiables. Pero, ¿y si tuviéramos una manera, preferiblemente automática, de calificar esas respuestas? Entonces, muchos coincidirían en que algunas de esas respuestas serán buenas, especialmente si el modelo se toma más tiempo para pensar en cadenas de razonamiento más largas. No importa cuán bajo sea el porcentaje de respuestas correctas, siempre que obtengamos al menos una o unas pocas que funcionen. De esos miles de resultados, tomamos los que producen la respuesta correcta en matemáticas, ciencia o programación, y afinamos el modelo en base a esas respuestas correctas con pasos de razonamiento adecuados. Así es como esto se convierte en aprendizaje por refuerzo. Solo las mejores respuestas avanzan a la siguiente ronda y se utilizan para seguir entrenando al modelo. Y como solo estás afinando o entrenando más sobre esas respuestas correctas con los pasos de razonamiento correctos, el proceso mejora. Observa cómo es una combinación entre el cálculo de tiempo de entrenamiento, fine-tuning o el ajuste de un modelo, y lo que se llama cálculo en tiempo de prueba, test time, que es el tiempo en el que el modelo está generando una salida, no cuando está siendo entrenado. Ya sabíamos que darle a los modelos tiempo para producir lo que se llama cálculos en serie, uno tras otro antes de generar su salida final, mejora los resultados, lo cual tiene sentido, especialmente en dominios técnicos, y eso es lo que hemos visto.
pero luego combinas eso con el cálculo en tiempo de entrenamiento, entrenando con esas generaciones correctas, y obtienes estos dos gráficos de escalado en una competencia matemática difícil. Más tiempo para pensar equivale a mejores resultados. Pero si además entrenas o ajustas el modelo o generador con salidas correctas y pasos de razonamiento correctos, también se produce un aumento notable en el rendimiento. Y como habrás notado, ninguno de esos gráficos parece que esté estabilizándose pronto. Antes de adentrarme en esos 7 jugosos artículos que mencioné al principio, quiero tocar una pregunta más grande que muchos de ustedes podrían tener: ¿es esto razonamiento? ¿Cuenta como inteligencia similar a la humana? Bueno, definitivamente no es como la humana, pero puede que eso no importe en última instancia. La analogía que se me ocurrió es esta: piensa en un bibliotecario. Te acercas a este bibliotecario porque tienes una pregunta que quieres que te respondan. Los libros de la biblioteca son los datos de entrenamiento del modelo, y el ChatGPT original era un bibliotecario muy amigable, pero a menudo te traía el libro equivocado, o tal vez te traía el libro correcto que podía responder tu pregunta, pero señalaba el párrafo incorrecto dentro de ese libro. Estaba claro que el chat era decente como bibliotecario, pero no tenía ni idea de lo que te estaba entregando. Era bastante fácil, si querías, demostrar que en realidad no era inteligente. La serie de modelos O1 son bibliotecarios mucho mejores. Han estado tomando notas sobre qué libros respondieron exitosamente las preguntas de los usuarios y cuáles no, bajando el nivel no solo al del libro, sino al capítulo, párrafo y línea. Nos queda, por supuesto, la pregunta fundamental: ¿el bibliotecario no entiende realmente lo que está presentando? Aquí es donde las cosas se vuelven filosóficamente confusas. ¿Realmente importa al final? Después de todo, ni siquiera entendemos completamente cómo funciona el cerebro humano. Francamente, voy a dejar esta cuestión en sus manos, y pueden decirme lo que piensan en los comentarios. Pero algo es claro de esta metáfora: si haces una pregunta sobre algo que no está en los datos de entrenamiento del modelo, que no está en la biblioteca, entonces no importa lo que pienses, el bibliotecario cometerá un error. Por cierto, es excepcionalmente improbable que el bibliotecario diga, no lo sé, y, en su lugar, te entregará un libro irrelevante. Esa debilidad, por supuesto, sigue siendo increíblemente prevalente en la versión preliminar de O1. Y hay otro obstáculo que surge si estás de acuerdo con este análisis: no solo se trata de la falta de datos de entrenamiento. ¿Qué pasa con los dominios que tienen abundantes datos de entrenamiento, pero no tienen respuestas claramente correctas o incorrectas? En esos casos, no habría manera de filtrar todas esas cadenas de razonamiento y afinar el modelo en las respuestas correctas. Comparado con el GPT original, en dominios con respuestas claramente correctas o incorrectas, puedes ver una mejora en el rendimiento. Sin embargo, en áreas donde es más difícil distinguir respuestas correctas o incorrectas, el avance es mucho menor, e incluso hay una regresión en la escritura personal. Así que esa es la visión general, pero ahora es momento de los detalles jugosos y las pistas ocultas que hemos visto en los últimos días. Una cosa que podrías haber notado es que no podemos ver realmente esas cadenas de razonamiento. Si has utilizado el modelo O1, seguramente ves un resumen, por supuesto, el resultado final, pero no las verdaderas cadenas de pensamiento que lo llevaron a ese resultado. OpenAI admite que parte de la razón detrás de esto es su propia ventaja competitiva, y si has seguido el análisis hasta ahora, eso tendría sentido. Los laboratorios rivales, especialmente aquellos que no prestan mucha atención a los términos y condiciones, podrían entrenarse utilizando las cadenas de razonamiento exitosas generadas por la serie O1. Después de todo, ese es el ingrediente clave de su éxito, por lo que tiene sentido protegerlo. Pero, incluso si no podemos ver esas cadenas de pensamiento, está claro que han desbloqueado cálculos seriales mucho mejores. Imagina que tuvieras que elevar un número al cuadrado varias veces seguidas. Es realmente difícil hacer eso en paralelo, ¿verdad? Necesitas conocer el resultado del primer cálculo antes de poder hacer el siguiente. Bueno, con un bloc de notas largo para trabajar o una cadena de pensamiento oculta, los modelos mejoran significativamente en eso. Esa capacidad de descomponer preguntas largas o confusas en una serie de pequeños pasos computacionales es la razón por la que creo que el preview de O1 responde correctamente la mayoría de las veces. Como he analizado, estoy muy consciente de este hecho, ya que analicé cada respuesta que dio el preview de O1. El tema de introducir un hecho entre muchos otros, como en la pregunta sobre las 3 galletas, es solo un pequeño componente de Simple Bench.
Sin embargo, aún quedan muchas categorías de preguntas en las que falla gravemente, nuevamente porque esos datos no están en su conjunto de entrenamiento, o para que lo entiendas mejor, el bibliotecario no puede recuperar un libro que no está allí. Los creadores de ArcAGI, uno de los benchmarks de IA más populares, afirman que, en resumen, O1 representa un cambio de paradigma, pasar de memorizar respuestas a memorizar razonamientos. Recuerda que fue entrenado en esos pasos de razonamiento que llevaron a una respuesta correcta, lo que le permite mejorar en el reconocimiento de qué tipos de razonamiento conducen a respuestas correctas en diferentes dominios. Ya no se trata solo de tener un hecho o respuesta exacta en sus datos de entrenamiento, sino más de tener los pasos de razonamiento que cree que son apropiados para resolver un problema. Sin embargo, como he dejado claro en este vídeo, si esos pasos de razonamiento o hechos no están en los datos de entrenamiento, no estarán en la distribución, y aún así fallará. O1 sigue siendo parte del paradigma más amplio de ajustar una curva a una distribución para mejorar el rendimiento, entrenando en todo lo disponible y expandiendo la biblioteca. Ellos sostienen que aún necesitamos nuevas ideas para la inteligencia artificial general. Este tuit de Armand Joulin, investigador principal de Google DeepMind y exdirector en Meta AI, responde: incluso los modelos de texto necesitan acceso a un modelo fundamental del mundo físico. A lo que dice Armand: lo cierto es que no existe un modelo fundacional para el mundo físico. Si bien es así, los procesos robóticos exhibirán la misma fragilidad e ineficiencia de datos que los modelos de texto antes de la era LLM. Esto quiere decir, otra forma de expresar esto es que no existe un modelo fundamental para el mundo físico, no tenemos esos bancos de respuestas correctas para tareas del mundo real, y esa es en parte la razón por la cual los modelos fracasan en benchmarks simples. Así que deberías empezar a notar un patrón en aquellas preguntas que el modelo 01 Preview está respondiendo correctamente, donde GPT-4 no pudo. Uno de los destacados de OpenAI, Brown, dio este ejemplo, que proviene del famoso profesor Rao. De hecho, para los que están al tanto, se trata de apilar bloques y es bastante confuso al principio, pero 01 Preview lo resuelve bien. Cabe destacar que originalmente se dio como un ejemplo de los tipos de problemas que los modelos de lenguaje simplemente no pueden resolver. Sin embargo, no diría que apilar bloques es un dominio con escasez de datos, simplemente, los modelos anteriores se veían abrumados por la cantidad de elementos en juego, ya que requería demasiados cálculos y secuencias de pasos, y no podían manejarlo. Y si quieres más evidencia de que los datos de entrenamiento, ya sean mejores o peores, dictan el rendimiento, aquí tienes un ejemplo con 01 Preview. El cirujano que es el padre del niño dice: no puedo operar a este niño, es mi hijo. ¿Quién es el cirujano del niño? Recuerda que ha sido descrito como el padre del niño, pero el cirujano es en realidad el otro padre del niño. El niño tiene dos padres. Aquí podemos ver un tuit muy interesante de Dirjaun Udmaz, profesor, científico médico, inmunólogo humano, que nos dice lo siguiente: esta es la última advertencia para quienes estén considerando una carrera como médicos. La IA se está volviendo tan avanzada que la demanda de médicos humanos disminuirá significativamente, especialmente en funciones que involucran diagnósticos estándar y tratamientos de rutina, que serán reemplazados cada vez más por la IA. Esto se ve subrayado por el enorme salto de rendimiento del modelo O1 de OpenAI, también conocido como el modelo Strawberry, que se lanzó como vista previa ayer. El modelo funciona excepcionalmente bien en un conjunto de datos médicos especializados, Agent Clinic Meda, superando ampliamente al GPT-4o. Los rápidos avances en la capacidad de la IA para procesar información médica compleja, brindar diagnósticos precisos, brindar asesoramiento médico y recomendar tratamientos solo se acelerarán. Enfermedades, interpretar imágenes médicas y formular planes de tratamiento pronto serán manejadas por sistemas de IA con mayor velocidad y consistencia que los médicos humanos. A medida que el panorama de la atención médica evolucione en los próximos años, la cantidad de médicos necesarios se reducirá drásticamente, y habrá una mayor dependencia de los sistemas de atención médica asistidos por IA. Si bien la empatía humana, el pensamiento crítico y la toma de decisiones seguirán desempeñando un papel importante en ciertas áreas de la medicina, incluso estas pueden acabar siendo suplantadas por futuras iteraciones de modelos como el O1. En consecuencia, la medicina se está convirtiendo en una carrera menos atractiva para la próxima generación de médicos, a menos que se especialicen en áreas centradas en la intervención, como la cirugía, la medicina de urgencias y otras especialidades intervencionistas, aunque estas también pueden acabar siendo superadas por sistemas robóticos, tal vez dentro de una década aproximadamente. Acaba con un gráfico reciente donde muestra el desempeño de varios modelos de lenguaje de IA en la prueba Agent Clinic Meda, centrada en preguntas médicas,
con el modelo O1 Preview liderando claramente con una precisión cercana al 80%. En segundo lugar se posiciona GPT-4, seguido por GPT-4o y GPT-3.5, con precisiones que rondan el 50% y 40%. Otros modelos como Mistral 8X7B, Llama 3-70B y Llama 2-70B presentan desempeños más bajos, destacando una significativa diferencia entre el rendimiento de los modelos más avanzados y el resto. Este gráfico refuerza la evolución continua de los modelos de IA y el potencial que los modelos como O1 Preview tienen en campos especializados como la medicina. El hilo de este tuit me pareció muy interesante, ya que respondió Cyril Zakka, un investigador de MD&ML, en el que dice: no quiero faltarle el respeto a ninguno de los autores de este hilo, pero las afirmaciones que se hacen son descabelladas o están sacadas de contexto. El conjunto de datos de Agent Clinic se basa en un conjunto de datos en línea, léase contaminación, que ayudé a crear, a partir de un recurso destinado a ayudar a los estudiantes de medicina a estudiar para el examen del paso 1. Para los no iniciados, el examen del paso 1 tiene como objetivo asegurarse de que los estudiantes de medicina preclínica tengan conocimientos adecuados de los conceptos médicos. De ninguna manera es una representación de ningún flujo de trabajo clínico real. También revisé el conjunto de datos de Agent Clinic y no, ni siquiera estamos cerca de reemplazar a los médicos. Por favor, reduzcamos estas afirmaciones. Hacen más daño que bien. Acaba respondiendo Choyet diciendo: puntos de referencia de conocimiento de tipo examen no son iguales a capacidades del mundo real. Como siempre, vale la pena recordar que los benchmarks de conocimiento estilo examen, en particular, en lugar de los verdaderos benchmarks de razonamiento, no equivalen a las capacidades del mundo real. Ahora quiero contarles 10 datos interesantes y detalles sobre O1 antes de concluir con hacia dónde vamos a partir de aquí. Primero, como han podido notar, el entrenamiento de O1 fue fundamentalmente diferente al de GPT-4. Esa capa adicional de aprendizaje por refuerzo significa que ninguna cantidad de ingeniería de prompts en la base de GPT-4, ni pedir que piense paso a paso, podrá igualar su rendimiento. A continuación, el avance de O1 podría estar juntando pasos de razonamiento que no habíamos ensamblado antes. Aún existen pasos de razonamiento, pero el modelo está optimizado para unir aquellos pasos que logran el resultado deseado. Como dijo uno de los autores clave de O1, Lucas Kaiser, cuando conoces la cadena de pensamiento correcta, puedes calcular cualquier cosa. En cuanto a aprender buenas cadenas de pensamiento, O1 es un buen comienzo. Y como dijo André Karpathy hace unos días, se puede decir que la vida real se hace correctamente cuando los modelos dejan de hablas inglés en su cadena de pensamiento. Esto quiere decir que esos pensamientos ni siquiera necesitan ser legibles para nosotros, pueden ensamblar pasos de razonamiento que están traducidos de otros idiomas o que están en su propio lenguaje inventado. Recuerda que el objetivo ahora es claramente obtener la respuesta correcta, por lo que los modelos se optimizarán de cualquier manera que puedan para lograrlo. Y mi siguiente punto, como señala Noam Brown, es que esto es exactamente lo que ocurrió con el ajedrez. De hecho, él dice que el rendimiento de 0-1 en el concurso de Codeforces comienza a sonar mucho como la trayectoria del ajedrez. Lo cual, bueno, estoy simplificando bastante aquí, pero StackFast, el mejor modelo de ajedrez, fue entrenado originalmente con funciones elaboradas por humanos para evaluar posiciones en el tablero. Obviamente, utilizaba búsqueda para evaluar muchas más posiciones de las que un humano podría, pero aún tenía esas funciones elaboradas a mano. Hasta julio de 2023, StackFast eliminó la evaluación hecha a mano y pasó a un enfoque completamente basado en redes neuronales. O, para decirlo de otra manera, al crear sus propios pasos de razonamiento y estar optimizado para juntarlos de la manera más efectiva, podríamos terminar con un razonamiento que nosotros mismos no podríamos haber ideado. Siempre y cuando haya algo que pueda clasificar lo correcto de lo incorrecto, el rendimiento seguirá mejorando. Creo que contiene un detalle crucial, así como la familia de modelos O1 está obteniendo puntajes dramáticamente mejores en pruebas de física. Sora, el modelo de generación de vídeos de OpenAI, podría mejorar mucho en modelar la física en píxeles. Podría intentar predecir el siguiente píxel utilizando cadenas de pensamiento y ser ajustado en base a aquellas predicciones que realmente funcionaron, potencialmente sin necesidad de una revolución en el etiquetado de datos. Un modelo de generación de vídeos podría aprender que fuentes, como ciertos vídeos de YouTube, representan la realidad con mayor precisión. Como mencionó un exmiembro de Google y OpenAI, Jeffrey Irving, podrías tener un escenario de pensemos píxel por píxel. Este cambio de paradigma, en otras palabras, no tiene que limitarse solo al texto.
Y ahora, para mi siguiente punto, miren esta predicción que se hizo en noviembre. Señalé un párrafo clave en un artículo llamado Let's Verify Step by Step que indicaba en que estaba trabajando OpenAI. El Let's Verify Step by Step podría ser como elegir una acción. Después de todo, en el artículo original, usar el Test Time Compute de esta manera se describía como una especie de búsqueda. Y el Let's Verify insinuaron un avance que involucraba el aprendizaje por refuerzo, Reinforcement Learning. Dijeron que no intentaban mejorar o probar el generador, es decir, el modelo que genera soluciones, utilizando el aprendizaje por refuerzo. No discutieron ninguna supervisión que el generador podría recibir del modelo de recompensa si fuera entrenado con RL. Y aquí está la frase clave: aunque ajustar el generador con aprendizaje por refuerzo es un próximo paso natural, no es intencionalmente el enfoque de este trabajo. ¿Será este el trabajo posterior que realizaron? Si esta predicción no merece un me gusta en YouTube, entonces no sé qué lo haría. El tuit de Liu dice: parece que OpenAI obtuvo buenos números en GSM 8K, posiblemente MAT. Estoy especulando, pero hay una estrella en STAR, una técnica que ajusta un modelo a sus propios, mejores, resultados, lo que algunas personas ven como automejora. En resumen, implica ajustar un modelo sobre los resultados que generó y que casualmente funcionan. Continúa hasta generar razonamientos que den la respuesta correcta, y luego afina el modelo en todos esos razonamientos. Como dijeron, demostramos que STAR mejora significativamente el rendimiento en múltiples conjuntos de datos en comparación con un modelo ajustado para predecir directamente las respuestas finales, y su rendimiento es comparable al del ajuste de un modelo de lenguaje de última generación 30 veces más grande en Consensus QA. Por lo tanto, STAR permite que un modelo mejore a sí mismo al aprender de su propio razonamiento generado. Quiero mostrarles una advertencia directamente de Ilya Sutskever, uno de los autores clave de este enfoque. Presumiblemente, él está aplicándolo en la compañía de superinteligencia segura. Pero dejó una advertencia importante: el aprendizaje por refuerzo es creativo. Reinforcement learning has a much more significant challenge. It is creative. Reinforcement learning is actually creative. Every single stunning example of creativity in AI comes from a reinforcement learning system. For example, AlphaZero has invented a whole new way of playing a game that humans have perfected for thousands of years. It is reinforcement learning that can come up creative solutions to problems, solutions which we might not be able to understand at all. And so what happens if you do reinforcement learning on long or even medium time horizon when your AI is interacting with the real world, trying to achieve some kind of a beneficial outcome, let's say, as judged by us, but while being very, very, very creative. This does not mean that this problem is unsolvable, but it means that it is a problem. And it means that some of the more naive approaches will suffer from some unexpected creativity that will make the antics of Sydney seem very modern. A continuación, siento que anticipé la debilidad de QR Strawberry o la de O1 con el razonamiento espacial. Creo que este desarrollo probablemente representa un gran avance en dominios específicos como las matemáticas, pero de ninguna manera es una solución para la AGI. El mundo sigue siendo demasiado complejo para que esto funcione por completo todavía. Esa necesidad urgente de modelar la complejidad del mundo y lograr una verdadera inteligencia espacial es la razón por la que la startup de FEI ya vale $1.000 millones después de solo 4 meses. Una locura, ¿verdad? Entonces, eso es el cómputo en tiempo de prueba, pero ¿qué pasa con el enfoque de verificar paso a paso? Volviendo al artículo original del verificador de 2021, dijeron esto: el problema que notaron con su enfoque en 2021 era que sus modelos recompensaban soluciones correctas, pero a veces había falsos positivos, llegando a la respuesta final correcta mediante un razonamiento erróneo, lo que dará lugar a falsos positivos. Sabían que esto era un problema. Y así trabajaron en ello, y en mayo de este año presentaron Verifiquemos paso a paso. En este artículo, al hacer que un verificador o modelo de recompensa se enfoque en el proceso, la P, en lugar del resultado, la O, los resultados fueron mucho más dramáticos. A continuación, observa cómo la gráfica sigue subiendo. Si solo tuvieran más, digamos, capacidad de cómputo en tiempo de prueba, esto podría seguir subiendo aún más. De hecho, especulé sobre esto el 1 de junio.
Esa diferencia de aproximadamente un 10% es más de la mitad de la diferencia entre GPT-3 y GPT-4. ¿Y soy yo o esa línea sigue creciendo? Lo que sugiere que cuando haya más capacidad de cómputo disponible, la diferencia podría ser aún más marcada. Imagina un futuro donde GPT-4 o GPT-5 pueda tomar muestras de, digamos, 1 billón, 10-12, de soluciones. Así que empiezas a ver cómo emerge mi hipótesis, un nuevo y mejorado, verifiquemos paso a paso, llamado QAR, aprovechando una mayor capacidad de inferencia en tiempo de cómputo para llevar la gráfica hacia el 100%. También podemos ver esta parte del artículo en los modelos base que dicen métodos. Este modelo ha sido entrenado previamente únicamente para predecir el siguiente token, no ha sido entrenado previamente con ningún aprendizaje de refuerzo a partir de retroalimentación humana, RLHF. Los modelos base a pequeña escala tienen un diseño similar al de GPT-4, pero se entrenaron previamente con aproximadamente 200 veces menos computación. Básicamente resumiendo, quiere decir es que entrenaron un modelo de recompensa para anotar los pasos individuales en una secuencia de razonamiento. Ese modelo de recompensa se volvió muy bueno para detectar pasos erróneos. Además, cuando el modelo concluía que no había pasos erróneos, como hemos visto en los gráficos, eso era un indicador altamente confiable de una solución correcta. Observa también que, en ocasiones, podía identificar una solución correcta cuando el generador original, GPT-4, solo producía esa solución correcta una vez cada 1000 intentos. Además, el método se generalizó de manera algo efectiva fuera de la distribución, yendo más allá de las matemáticas para mejorar el rendimiento en química, física y otras materias. Y Noam Brown creo que dio una pista clara de que se utilizaron verificadores en el entrenamiento de O1. Nuevamente, mi teoría es que solo las respuestas para las cuales cada paso de razonamiento era correcto y la respuesta final se usaron para entrenar o afinar la familia O1. Pero solo mira este punto que deja en el aire después de mostrar el famoso gráfico de vamos a verificar. You're getting an even bigger boost, and you're getting up to 78.2%. And you can see it still looks like that number, that line would go up more if you generate more samples. Esa es una de las pistas más claras de que Let's Verify fue clave para el desarrollo de O1. Este interesante artículo destacó lo siguiente. Trabajos recientes han demostrado que pedir a los modelos de lenguaje que generen pasos de razonamiento mejora el desempeño en muchas tareas de razonamiento. Si vamos más allá de la indicación, esto plantea la cuestión de cómo deberíamos supervisar dichos modelos, enfoques basados en resultados que supervisan el resultado final o enfoques basados en procesos que supervisan el proceso de razonamiento en sí. Naturalmente, se podrían esperar diferencias entre estos enfoques no solo en los errores de respuesta final sino también en los errores de razonamiento, que pueden ser difíciles de detectar y son problemáticos en muchos dominios del mundo real, como la educación. Realizamos la primera comparación integral entre enfoques basados en procesos y resultados entrenados en una tarea de lenguaje natural, GSM-8K. Descubrimos que la supervisión basada pura en resultados produce tasas similares de error de respuesta final con menos supervisión de etiquetas. Sin embargo, para pasos de razonamiento correctos, consideramos necesario utilizar la supervisión basada en procesos o la supervisión de modelos de recompensa aprendidos que emulen la retroalimentación basada en procesos. En total, mejoramos los mejores resultados anteriores del 16,8%, 12,7% de error de respuesta final y del 14,0%, 3,4% de error de razonamiento entre las soluciones de respuesta final correcta. Eso es tan grande como una pista que vas a obtener de que, vamos a verificar, fue clave para O1. Y antes de dejar, vamos a verificar, no olvides que ese documento citó trabajos de Google, algunos de los otros autores clave detrás y alrededor de, vamos a verificar, también han ido a Anthropic. Así que no es como si OpenAI fuera la única trabajando en esto. Sí, están muy adelante, pero podría haber a uno de esos otros dos laboratorios alcanzándolos. Y recuerda que al principio de este vídeo hablé sobre cómo una temperatura más alta era óptima para generar esas cadenas de pensamiento creativas. Bueno, eso se sugirió tan pronto como en 2021 en OpenAI, donde se hablaba sobre cómo la verificación consiste en muestrear múltiples soluciones de alta temperatura, y luego continúa con la verificación. Puede que te estés preguntando hacia dónde voy con esto, pero por eso creo que la API de la familia O1 mantiene la temperatura en 1. Creo que el modelo en sí fue utilizado para generar esas cadenas de pensamiento y luego se afinó en esas soluciones correctas. En otras palabras, dado que el modelo fue entrenado de esa manera, es óptimo mantener la temperatura en 1. OpenAI no te permite cambiarla,
déjame saber en los comentarios si crees que he descubierto algo ahí. De todos modos, esos fueron los hechos, y la Casa Blanca ciertamente está tomando todo esto muy en serio. Se les mostró Strawberry 01 a principios de este año, y ahora describen cómo el desarrollo de centros de datos de IA, así como su promoción y financiación, refleja la importancia de estos proyectos para la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos. El gobierno, al menos, es un creyente, pero ¿lo somos nosotros? Yo he estado muy impresionado por O1 Preview, déjame saber si tú también. ¿Creen que el enfoque de verificación paso a paso, como se muestra en el modelo O1 Preview, es suficiente para superar las limitaciones actuales en razonamiento complejo, o aún falta desarrollar mejores capacidades de modelado del mundo real para lograr una inteligencia artificial general, AGI? Mejor mira este vídeo de la IA que diseña proteínas, revoluciona la medicina y biotecnología. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, quiero darte las gracias, déjame saber lo que piensas en los comentarios, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, no te cuesta nada y nos ayudas un montón. Esto es IA Avanzada y nos vemos en el siguiente.